los que nos siguen a través de Facebook. Entonces, si desean participar, pueden alzar su manita y yo les doy la palabra. Aquí en Zoom o pedir la palabra a través del chat. Hay un comentario en Facebook por parte, pues no la voy a tomar a consideración. Sin embargo, Isabel la puso en el chat por si desean leerla. Más bien, era un comentario sobre la práctica matemática, no una pregunta hacia la ponencia. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o cuestión, puede alzar su manita. Pues si quieres, en realidad podemos darle continuidad a ese, si te parece bien, podemos darle continuidad a ese comentario porque tiene razón. Es decir, lo que se hace actualmente, bueno, lo que yo trabajo es esta interpretación de que la matemática es una actividad que se divide en estas mismas cuestiones aristotélicas, ¿no? Que es una actividad teórica, una actividad práctica, que consiste en probar, y una actividad técnica que consiste en la aplicación. Lo que él nos está diciendo justo en este comentario es que en la actualidad lo que se enseña es a ser técnicos de las matemáticas. O se enseña más que, muchas veces lo que se enseña en las escuelas o lo que se está tratando de enseñar es esta cuestión sobre la mera aplicación de las matemáticas. Y pues nosotros lo que estamos tratando de hacer es describir, digamos, cómo se hace esta actividad del teórico, del matemático teórico, del que está tratando de producir teorías, del que está tratando, digamos, como mismo Galileo, que está tratando de producir teorías o cosas que eventualmente tienen que ser probadas y que eventualmente se van a aplicar a las cuestiones de la naturaleza. Entonces, bueno, nada más quería aprovechar, pues ya que estaba ahí el comentario, pues para no dejarlo como, digamos así, que nos permite pues ampliar un poco más, digamos, esto que estábamos perdiendo. Gracias, José Luis. Jessica, ¿deseas agregar algo más a este comentario? Bueno, en realidad creo que José Luis le dio un seguimiento muy bueno. Creo que precisamente el comentario es muy acertado, sobre todo porque comparto, ¿no? La idea. Precisamente las matemáticas hoy en día, pues sí se han manejado, se han dirigido, ¿no? Hacia ese lugar. No necesariamente las matemáticas consisten solo en eso, obviamente es una parte importante, y creo que lo que aquí estamos tratando de rescatar es precisamente esta otra arista, ¿no? Que es importante en las matemáticas, que es precisamente la capacidad de abstracción y esta práctica de abstraer que de alguna manera pues permite hacer matemáticas no tanto o no solo técnicas, sino también matemáticas teóricas. Y bueno, con eso cierro mi comentario. Gracias, Jessica. Entonces, tenemos ahora la participación de Fernanda. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días y pues muchas gracias a ambos por su ponencia. Yo quisiera reflexionar un poco con ustedes acerca del estatus ontológico de las abstracciones, porque creo que lo que hace Aristóteles para alejarse de Platón es como justo decir, bueno, las matemáticas ya no van a tener este valor ontológico que Platón les daba, no existen esas abstracciones. Y me pregunto si Galileo se acercaría un poquito nuevamente a Platón al decir que la naturaleza está escrita en el lenguaje de las matemáticas, y si como de alguna manera volver a unir la física y las matemáticas diciendo como que las matemáticas sí existen, ¿no? Parecen tener como un contenido físico. Entonces, bueno, esta es una reflexión y quisiera saber ustedes qué opinan. Muchas gracias. Ok. Disculpa, José Luis, creo que estás muteado, si estás dando un comentario. Ok, si gustan primero yo, ¿sí me escucho? Sí, justo, Jessica, adelante. Me parece muy interesante, Fer, que nos invites pues a reflexionar sobre ese compromiso ontológico, si está presente en Galileo, sobre todo, o no, ¿no? Este pasaje creo que todo el mundo lo ubicamos de Galileo, es un pasaje muy bonito. Yo casi siempre que tengo la oportunidad hablo de él e invito a las personas como a leer directamente el pasaje escrito por Galileo, porque creo que es muy rico, ¿no? En comparación con la manera en la que a veces lo resumimos. La naturaleza está escrita en lenguaje matemático y bueno, Galileo habla mucho
o más bien podemos rastrear en Galileo este compromiso que él tiene con interpretar la naturaleza desde un lenguaje matemático, y desde mi lectura yo creo que de alguna manera pues Galileo lo que nos está compartiendo en este pasaje o en esta idea es que nosotros estamos interpretando la naturaleza. No pienso, no considero que exista un compromiso ontológico duro, ¿sí? Como en Platón. Creo que en Galileo más bien la invitación es a observar la naturaleza y a interpretar la naturaleza desde un lenguaje matemático que nosotros mismos construimos al hacer ciencia, y que en este sentido, pues las matemáticas son una herramienta, son ese lenguaje, uno de los mejores que tenemos, al igual que la lógica, para hacer inteligible los entes de la naturaleza, o para hacer comprensible la naturaleza o la física, ¿no? Entonces, yo sí no me atrevería a decir que ese compromiso ontológico es duro. Mi interpretación es más bien en esta dirección. No sé si José Luis quiere agregar algo. En realidad no. Lo que dices, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo, para mí también es exactamente así. Es decir, el compromiso ontológico es, digamos, desde la práctica del científico, no es tanto como un compromiso ontológico duro. Entonces me parece que no es como que al hablar o al decir que el lenguaje de la naturaleza, que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, es poder decir, podemos interpretar a la naturaleza mediante ese lenguaje. Ese es el lenguaje con el que mejor podemos interpretar a la naturaleza. Es por medio de estas abstracciones, por medio de estas idealizaciones que podemos descubrir. Y pues no hay que olvidar que, que cuando Galileo está diciendo esto, lo está diciendo en el Sayatore, y lo está haciendo como una respuesta a una crítica que pues le habían hecho a él, digamos, ¿no? Incluso el nombre del Sayatore pues es hasta un nombre sarcástico, ¿no? En ese sentido, para responderle a esta persona que se lo está haciendo. Entonces, es como decirle, usted, señor, está siendo aristotélico, usted está negando estas abstracciones de la física, y al hacer esta negación de las abstracciones de la física, no está entendiendo cómo está escrita la naturaleza. Entonces, señor, la naturaleza está escrita en este lenguaje. Al despojar todas estas cosas digamos, al hacer este despojo por medio de la abstracción de todas esas cosas, de los objetos, y sobre todo de las propiedades, porque es importante, de las propiedades, al quitarle todas estas cosas a las propiedades, hacer análisis de estas propiedades, y al incluirle estos escenarios ideales, podemos entender mucho mejor cómo se está, podemos entender mucho mejor la naturaleza. Entonces, me parece que es importante esa crítica, o esa cuestión, porque pues, es como ese contexto de decir, no está en desacuerdo de Aristóteles. Más bien me parece que Galileo está continuando, digamos, con esta línea aristotélica, no acercándose a Platón, sino continuándola, y bueno, está haciendo, digamos, esa respuesta. Gracias. Gracias. Nos queda un poquitos minutos para la última participación, que es para Norma Ivonne. Adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Ya, es que me costó un poquito de trabajo prender el audio. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como siempre, creo que siempre me ha gustado muchísimo el trabajo de ustedes dos, y pues felicidades por eso. Y yo tengo como dos preguntas a partir de lo último que comentaron y relacionándolas con un matemático que se llama Etebel. Me imagino que lo conocen, es como un divulgador también de las matemáticas. Y bueno, pues básicamente Etebel sostiene que las matemáticas son una combinación de imaginación y demostración, y que pues la demostración es muy importante pues porque la idea no nada más es probar, ¿no? Que una propiedad o una definición o una formulita o qué sé yo, ¿no? Sirven en este momento, sino que va a servir siempre. Entonces, bueno, ¿qué podrían decir sobre eso? Y también si hay alguna relación entre la imaginación y las abstracciones, y en este caso, pues, ¿cuál sería? Y esas son mis preguntas. Ok, entonces, bueno, me lanzo yo primero. Imaginación y demostración, estaríamos completamente de acuerdo. Si recuerdas, nomás que pasamos muy rápido esa diapositiva, pero cuando estaba hablando de abstracción en Aristóteles, por ahí podemos ver esto de representación,
ahí está Jessica haciéndome el favor de regresar. Ahí, mero. Un poquito, ahí. Dice, sensaciones, percepciones reiteradas de la representación, de las representaciones reiteradas al recuerdo, de los recuerdos reiterados a la consideración experta. La consideración experta podríamos decir así que ahí es donde entra esta cosa de la imaginación. Porque las idealizaciones galileanas pues tienen que ver más o menos con esta cuestión. Acuérdate que bueno, a mí me gusta conectar, no sé si todos estén de acuerdo o no, pero a mí me gusta conectar este sentido de la imaginación con esta otra idea de la inducción. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de inducción? Que tenemos la inducción que es la enumerativa y tenemos otra inducción que ahora nosotros conocemos como abducción. Entonces, cuando hacemos este tipo de inducción, estamos haciendo esta, digamos, estamos imaginándonos posibles respuestas. Tenemos algún problema y nos imaginamos las posibles respuestas o pensamos o consideramos las posibles respuestas a esa. Entonces me parece que la imaginación tiene que ver con este segundo tipo de inducción, está ligada con este tipo de inducción y precisamente yo utilizo o yo lo que digo cuando estoy hablando esto de la práctica matemática que ya había dicho un poquito hace rato, pues precisamente lo que digo es por medio de la abducción que los teóricos, digamos, se construyen las teorías. Entonces estaría perfectamente de acuerdo con lo que nos menciona este matemático que divulga, porque al construir teorías estamos haciendo esto, imaginándolas por medio de, obviamente, de abducciones, y luego estas teorías las estamos demostrando o las estamos probando para después aplicarlas. Es la única parte que considero que le faltaría, digamos, especificar a este matemático. Y la otra era imaginación y demostración. ¿Y cuál era la otra? Imaginación y abstracción. Imaginación y abstracción. Ok, sí, entonces justo en este sentido, pues lo que decimos es la imaginación sería como un pasito más arriba o volver un poco más compleja, pero tiene que ser, acuérdate que tiene que ser una imaginación experta, como Jessica bien lo pone, es icónica, ¿no? Porque si volamos mucho la imaginación, o sea, si Galileo nos dice metodológicamente muy bonito que esa imaginación no tiene que perder el grado de iconicidad. Es cierto que no tiene que ser tan duro como en Aristóteles, pero no tiene que ser tan volado, tan así, o sea, tiene que ser, te diría siendo experta y no tiene que ser así como cualquier clase de imaginación, ¿no? Sino que tiene que mantener una iconicidad de todos modos con el objeto y lo tiene que ser lógicamente, es decir, que la conexión sea lógica metodológica. Y dejo que Jessica diga. Sí, me parece muy bonita la pregunta, Norma, porque, bueno, en Galileo podemos observar precisamente estas dos prácticas, ¿no? La práctica de la imaginación en la construcción de experimentos mentales y la práctica de la abstracción y de la idealización, como yo ya les estaba hablando hace ratito. Y bueno, creo que tu pregunta nos invita a reflexionar precisamente en la relación, ¿no?, que existe entre, en este caso, como tú dices, en la imaginación y en la abstracción. En la imaginación, a mí me gustaría hacer énfasis en lo que mencionaba José Luis. La imaginación en Galileo no es una imaginación responsable, si lo podemos poner en estos términos. No es una imaginación libre. La imaginación debe de estar conectada con la física, debe de estar referida a los objetos de la naturaleza y es una imaginación de alguna manera constreñida, pero no tanto. Sí da un margen para poder hacer construcciones hipotéticas, construir escenarios donde podemos analizar un estado de cosas, pero esa imaginación debe de estar guiada por la información que obtenemos de la naturaleza, por los datos de la empiria. Es una imaginación en ese sentido guiada o dirigida por la experiencia sensible y Galileo cuida mucho esta práctica de la imaginación para que no caiga, ¿no?, en una imaginación ahora sí que descabellada o en una práctica ficticia o en construcción de quimeras, ¿no?, en la ciencia. Entonces, para Galileo es muy importante que la imaginación sea una imaginación responsable en este sentido y una imaginación icónica, una iconicidad que nos conecta con la naturaleza, ¿sí?, que nos remite a ella, y esta iconicidad se debe de respetar bueno, se debe de respetar en el sentido de que no se puede perder de vista la iconicidad. Y bueno, esta iconicidad para mí está conectada con las abstracciones, porque en Galileo la imaginación es una imaginación icónica y esa imaginación icónica
de esas imaginaciones icónicas o de esa iconicidad es sobre la que nosotros hacemos abstracciones, es decir, sobre esos referentes en la naturaleza, que es pues las representaciones, ¿no?, que utilizamos, sobre esas son las que nosotros tenemos la práctica de la abstracción. Entonces yo lo vería de esa manera y muchas gracias por la pregunta, Norma. Gracias. Vamos a pasar ahora a la segunda ponencia de esta mesa.